Maruja Mayo realmente es una de las artistas más importantes del siglo XX español. Lo que la caracteriza de forma más fundamental es que es la persona en una generación tan importante como el 27, donde hay artistas como Dalí, poetas como Lorca, por ejemplo. Ella es la mujer que da imaginario, digamos, imaginería estética y contenido plástico a la generación del 27. O sea, es reconocida como tal, como aquella que, digamos, recoge todas las fuerzas del momento, hablando del arte popular, de las fuerzas de las masas y de la calle. Y muy tempranamente se fija, por ejemplo, en la relación entre el cuerpo de la mujer y la naturaleza, reivindica las labores y el trabajo de la mujer de una forma que otras de su generación también estaban haciendo, pero ella en la plástica de una forma muy importante y, digamos, centrándose en temas que a día de hoy nos parecen fundamentales para la historia del arte y para la historia social del siglo XX. Hay mucho trabajo inédito, mucho trabajo que el público no conocía, sobre todo lo que tiene que ver con material de archivo, ¿no? Con el archivo La Fuente, sobre todo, ese material en papel que se había visto en muy pocas ocasiones y que efectivamente nos permite entender el así se hizo, digamos, del trabajo de Maruja Mayo. Maruja Mayo empieza a trabajar en el momento en el que ha surgido el surrealismo también como corrección contra lo que llamaría Ortega la deshumanización de la vanguardia, ¿no? Ella creía que el arte debía demostrar un camino hacia el futuro, ¿no? Debía de trabajar con la razón, pero también con lo inefable, con las posibilidades de una nueva humanidad. Por una parte cree que el arte debe ser razón y debe ser abstracto, y con eso que ella quiere decir que tiene que tener una base matemática y geométrica, y por otra parte ella cree que el arte debe aportar una nueva iconografía, ¿no? Una iconografía de acorde con el mundo contemporáneo. En la exposición intentamos mostrar como una línea de trabajo subyacente a su pintura la teoría evolucionista, ¿no? Entonces ella, dentro de siguiendo esa teoría, digamos, cree que el universo es uno solo y que hay una unión fundamental entre todos los reinos, entre los animales, los vegetales y los minerales. Y eso es una visión también que concilia con la diversidad, ¿no? Y en ese sentido creo que también esa idea está muy presente en la actualidad. Se puede hacer una lectura ecológica de su trabajo desde el punto de vista del ecofeminismo actual. Con esa idea de fusionar las cosas y de conciliar las cosas, en su trabajo podemos ver unos rostros que son, hoy los llamaríamos fluidos, ¿no? En los que convergen diferentes géneros, diferentes razas, diferentes rasgos. Hemos querido destacar ya en el título las máscaras porque realmente son la obra más enigmática de Maruja Mayo. Tienen algo irreversible, ya tienen algo que anuncia esa mortalidad o inmortalidad a través del arte. También interesa mucho ahora mismo la performatividad y también está muy presente en su trabajo y lo destacamos especialmente en la exposición. Maruja Mayo, Máscara y Compás es una exposición que coproduce la Fundación Botín y el Museo Reina Sofía y que se pudo ver en el Centro Botín en Santander y viene aquí para una segunda vida, ¿no? De una Maruja Mayo, Máscara y Compás evolucionada. Ella creó la iconografía, ¿no? De la generación del 27, realmente fue Maruja Mayo, y también creó una cosmovisión femenina única. La mujer podía ocupar el espacio público, la mujer como sujeto autorial, no como musa, la mujer activa, deportista. Entonces, bueno, en Maruja Mayo la humanidad se representa a través de la mujer. Por fin se había saldado la deuda histórica con Maruja Mayo y estamos muy contentas de haberlo conseguido de la mano de Reina Sofía.